Bienvenidos al cuarto episodio de Foro al Grano. Es un gusto tenerlos con nosotros. Para el tema de hoy, vamos a desarrollar el tema del uso de herramientas químicas para el control y combate de enfermedades, en este caso de hongos, en café. Para eso entonces vamos a desarrollar la charla de avances en el uso de Ópera. Esta charla es patrocinada por Agrocomercial, quien es distribuidor de BAF en Costa Rica. Para eso entonces hemos invitado al ingeniero Mauricio Flores, quien es asesor técnico, consultor privado, trabaja en diferentes cultivos, no solo en café, sino que también tiene experiencia en melón, en cítricos, ornamentales, ¿verdad? Como en helechos, y por supuesto en café. Y no solamente experiencia en Costa Rica, sino que también en la región, ¿verdad? En países de Centroamérica. Don Mauricio, un gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias, Mariano, por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito de información de enfermedades relativamente nuevas en café que están impactando lo que es la productividad en nuestro país. Muchísimas gracias, don Mauricio. Y antes de empezar la charla, sí, me gustaría como conversar un poquito para entrar en tema. Y es que cuando hablamos de manejo integrado de plagas, hay veces tomamos una posición muy radical, ¿verdad? Hay veces creemos que manejo integrado de plagas es controlar broca con Beauveria bassiana, digamos, o controlar la roya cambiando la variedad. Y se nos olvida que básicamente el manejo integrado de plagas es la combinación cuasi perfecta entre diferentes métodos y elementos o estrategias, ¿verdad? Que pueden ser físicas, pueden ser mecánicas, biológicas, genéticas, legales, ¿verdad? En el caso cuarentena. Y en este caso también la química, ¿verdad? Hay veces tomamos posiciones muy radicales y hay veces pensamos que el MIP, manejo integrado de plagas, más bien es evitar del todo los químicos. Y más bien una de las patas de la mesa es el control químico, ¿verdad? Y esta combinación casi perfecta de estos diferentes elementos tiene que ir orquestado con las diferentes etapas del cultivo, ¿verdad? En este caso el café, cultivo, arbustivo, perenne, bianual. Entonces tenemos que conocer muy bien lo que tenemos de cultivo por un lado y tenemos que tener muy bien claro lo que tenemos en nuestra caja de herramientas, ¿verdad? En este caso entonces estamos hablando del cultivo del café y vamos a hablar de nuestras herramientas químicas, ¿verdad? En caso de café, cuando hablamos de enfermedades de hongos, se nos prende roya. Bueno, hace unos años era ojo gallo, pero ahora es roya. Y resulta ser que dentro de los cafetales hay enfermedades que hay que tener más cuidado que la roya, inclusive, que son más peligrosos, que tienen más efecto negativo que la roya. Y hay veces nos encerramos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el tema de antracnosis, cercóspora, aspergillus, la misma poma. Y eso le abre puerta a otras enfermedades más complejas como la glomerela, ¿verdad? Y para ya para seguir entrando en detalle a lo que vamos a conversar, el control químico. Para el control químico de enfermedades, pues tenemos también diferentes alternativas dependiendo del modo de acción, ¿verdad? Pueden ser tenemos el grupo de inorgánicos que pueden ser el cobre, azufre, que dependiendo de la fuente pueden ser nutricionales, también pueden trabajar como fungicida, bactericida. Y también por otro lado tenemos los organosintéticos, ¿verdad? Que son los benzimidazoles, triazoles y estrobilurinas, o la mezcla de estas, ¿cierto? Correcto. Entonces, y aquí es donde entra productos, moléculas súper valiosas que hay en el mercado que hay que saberlas usar, ¿verdad? Porque si no sabemos usarlas, es como el caso de la motosierra. La motosierra, pues es muy útil, pero si usted no la sabe usar, puede ser un desastre. Exactamente pasa lo mismo con moléculas tan exitosas
químicas que tenemos en nuestra caja de herramientas, en nuestra finca, y que tenemos que saber muy bien utilizar. Básicamente, don Mauricio, adelante con la presentación. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Eso que estás mencionando es sumamente importante en estos días, ¿verdad? Que estamos hablando de enfermedades como antracnosis, ¿verdad? Que se ha convertido en una enfermedad sumamente importante, que está generando pues problemas serios, ¿verdad? A la hora de cosecha. Es una enfermedad pues que nos engaña un poco, ¿verdad? Porque se manifiesta mucho al final, ya cuando uno va a cosechar. Entonces, todos estos manejos que vos mencionás son prácticamente, digamos que preventivos, ¿verdad? Por eso hablamos de aplicaciones en prefloración, para ir trabajando esta enfermedad, que a veces cuesta entender que para qué voy a hacer una aplicación prefloración si no tengo síntomas. Entonces eso hay que enseñarle al agricultor que si nosotros hacemos una aplicación prefloración en febrero, estamos trabajando no perder la cosecha en noviembre, ¿verdad? Eso hay que comunicárselo al productor, ¿verdad? Que no siento yo que lo tenga muy claro. Y esto es diferente a roya, ¿verdad? Roya es una enfermedad, sigue siendo muy importante, pero el timing de las aplicaciones aquí, si fallamos con eso, es hasta peor, ¿verdad? Que con roya. Lo que pasa es que es un enemigo silencioso, ¿verdad? Entonces, me gustó eso que mencionaste también del manejo integrado de plagas. Integrado significa integrar nutrición, resistencia. Ahora que está de moda la inmunidad en plantas, existe también, ¿verdad? Como en el ser humano. Nosotros tenemos herramientas para activar esa resistencia, que vamos a hablar en café ahora un poquito de eso. Y que tenemos herramientas para activar esos genes SH en café, ¿verdad? A la vez que vamos a controlar enfermedades. Pero sí, no podemos obviar el hecho de usar químicos, usar nutrición y biológicos a la vez. Tenemos que hacerlo más bien, usar las tres herramientas para en realidad hablar de manejo integrado de plagas. Eso que dijiste es importantísimo, porque a veces manejo integrado de plagas es nada más biológicos y se acabó, ¿verdad? Entonces eso no es la idea. La idea sería básicamente integrar los tres factores para lograr un mejor control de enfermedades. Totalmente. En la charla lo que vamos a hablar es la actualización en el uso de Opera en el cultivo del café. Es una actualización, ¿por qué? Porque estamos enfrentándonos a estas enfermedades, ¿verdad? Como mencionaba Cercospora también, hay otras enfermedades, FOMA, que son importantes también. Pero últimamente la que hemos visto que se ha manifestado más generando pérdida en grano y defoliación, ¿verdad? Y pérdida de bandola es antracnosis. Llámese en su fase como Coletortricum acutatum en flor, como Coletortricum glosporoides, ¿verdad? En lo que es la manifestación de la enfermedad en hoja y en bandola, como una muerte terminal, ¿verdad? Que nos va a afectar muchísimo para la cosecha del año entrante. Y su fase con manifestación de la fase sexual, que es Glomerella cingulata, que es la fase perfecta, ¿verdad? de Coletortricum glosporoides, ¿verdad? Entonces tenemos tres antracnosis, por decirlo así, trabajando durante el año, empezando en floración. Lo que nos dice, bueno, tenemos que generar algún tipo de control para esta enfermedad, porque estamos muy ceñidos con lo que es roya, y la roya es importantísima, insisto, pero el manejo de antracnosis es diferente, ¿verdad? Se hace muy básica la aplicación prefloración para poder empezar a hablar de un manejo de esta enfermedad. Como en la agenda vamos a ver la caracterización de antracnosis en el cultivo del café, el rol del Opera en el control de esta enfermedad y también el efecto del Opera en la activación de genes de resistencia en café. ¿Por qué genes de resistencia en café? Porque el Opera es una mezcla de un triazol, ¿verdad? Que es epóxico en azol, con una estrobilurina que se llama piraclostrobin.
no solo en el cultivo del café, sino en melón, en sandía, en cítricos, en otros cultivos extensivos, hemos observado que el piraclostrobin tiene un efecto muy interesante de activar genes de resistencia. Esos genes de resistencia se activan vía factores de transcripción, que son proteínas, que el piraclostrobin activa. Una cascada de señalización que nos va a activar los genes SH en café. Pero no solo los genes SH en arábigos, sino los genes SH en catimores también. Entonces estamos hablando desde los SH1 hasta los SH9. ¿Por qué? Porque es importante esto en el caso de lo que estamos comentando ahora de antragnosis. Porque la antragnosis no respeta si es un arábigo o es un catimor. En realidad está afectando híbridos, está afectando todo. Entonces, por eso es que es muy importante darle un manejo a esta enfermedad, no solo desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista de control químico, porque sí se las trae en el sentido de que es muy amplio, prácticamente afecta a todas las variedades. Entonces, el hecho de que hemos también, o se ha huido de la roya metiendo catimores, no nos va a salvar eso de un ataque severo y bien bravo. Yo he visto fincas hasta con un 30-35% de pérdidas por glomerela entre catimores y arábigos serios. Desde hace 3 años para acá es que hemos estado observando esos parchones que se han hecho más grandes. Uno ve la planta desde vivero ya afectada. Se habla de quema de sol, se habla de factores nutricionales como deficiencias, pero en realidad no es eso. Este problema se llama glomerela cingulata y está relacionado con antragnosis, que es Coletortricum glosporoides en otras fases del cultivo. Entonces, como vemos, no está fácil el control. Aparte que Coletortricum no solo en café es un dolor de cabeza, sino en cítricos es de las enfermedades más importantes. En ornamentales es otro dolor de cabeza. O sea, es una enfermedad que se las trae, ¿verdad? Entonces hay que ser innovadores a la hora de tratar de parar esta enfermedad, y que la gente tenga claro los síntomas también, ¿verdad? Que no lo veo muy claro en el productor tampoco. Se está confundiendo mucho con estos factores nutricionales y con quemas de sol y toda esa cuestión, que sí es bueno llegarle al productor y explicar bien esto para que sepan con quién se están enfrentando, ¿verdad? Eso es un factor muy importante. Entonces, como caracterización, ¿verdad?, de la enfermedad, un poquito de lo que es la característica del hongo en café. Hablamos de Coletortricum, ¿verdad? El hongo infecta principalmente plantas malnutridas, que eso es importantísimo. Factores climáticos como la humedad son los que lo activan. Desgraciadamente en estos tiempos de cambios climáticos está generando también, que para mí eso ha sido lo que ha activado la presencia de esta enfermedad, es estas distribuciones de lluvia tan malas, ¿verdad? Que digamos ahora, y este año va a ser uno de esos, desgraciadamente. Mayo, junio, por lo menos en nuestras condiciones de Centroamérica, lluvias fuertes, después una canícula fuerte, tal vez de un mes y medio. Eso lo que genera, cuando paran las lluvias tan de repente, es que el hongo genera unas estructuras de resistencia que se llaman acérbulos. Entonces el hongo como que se enquista ahí, ¿verdad? Se va a poner bravo, genera más conidios porque él siente que está en una situación de estrés. Se llena ese acérbulo de conidios, ¿verdad? Y cuando empieza a llover otra vez, empieza a germinar, ¿verdad? Pero no son miles de cientos de conidios, ¿verdad?, que están ahí en la parte que no protegimos en la flor, ¿verdad? Ese inóculo en bandola está solo esperando que venga humedad relativa alta. En septiembre, agosto, septiembre, empieza a llover fuerte otra vez, y ojalá que la tormenta perfecta será un octubre bravo, y ojalá que se meta un poquito en noviembre, que fue lo que pasó el año pasado. Y tenemos síntoma en grano en diciembre, cayéndose, quemado, bandolas muriéndose, muerte descendente y defoliación, que eso es lo que vimos febrero. Un montón de plantas sin una sola hoja,
pero no era roya, ¿verdad? Resulta que era la bendita glomerela que defolió toda la plantación. Entonces ya no son parchones, ¿verdad? Ha venido en parchoncitos manifestándose, ahora ya es plantaciones pues grandes ya siendo afectadas y definitivamente pues se afecta la productividad, porque ese grano se cae al suelo, te va a afectar la muerte descendente de bandolas para la cosecha el año entrante. Hay que podar en muchas áreas. O sea, estamos hablando de un problema, parece roya, pero no es roya, ¿verdad? El manejo. Entonces, sí es importante. Tenemos esos 3 factores, ¿verdad? Que es Coletortricum acutatum en flor, los sporoides presente, ¿verdad? Que va a hacer daño en bandola y en hoja, y cingulata, glomerela cingulata, que va a generar ya el daño en el grano, ya cerca de cosecha. La otra problemática que tiene esta enfermedad es que uno ve un poquito de síntoma en hoja durante el año, una hojita por allá, una por acá, pero el grano se ve bien, o sea, se ve verde, se ve creciendo, tiene un calibre, o sea, parece que todo va bien. El problema es cuando ya llegamos a cosecha, el grano empieza a madurar y se empieza a secar, se cae, ya empezamos en problemas, ¿verdad? Entonces es como un enemigo ahí silencioso que viene trabajando, ¿verdad? Desde marzo, abril, hasta manifestarse en noviembre y diciembre. Entonces, por eso lo crítico de esto es que cuando ya estamos en noviembre, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? En realidad. Para agregar un poco a eso, parte de la problemática que hemos tenido últimamente en la caficultura con toda la cantidad de aristas, bueno, el cambio climático ya lo dijo, ¿verdad? Una de las cosas que hemos tenido también los productores que tenemos beneficio es que no llegamos a los rendimientos esperados, ¿verdad? El llenado grano, vamos a ver, el llenado grano no llega al 100% o cuesta llegar al llenado grano, entonces nos afecta el volumen de grano, el tamaño, entonces ocupamos más granos para llenar un saco, digamos, ¿verdad? Esa es una. Y la otra, que se ha venido manifestando cada vez más, la presencia de grano de flotes o grano vano que llamamos, que antes no se consideraba como un criterio de castigo. Y ahorita se está ya poniendo sobre la mesa para ver si eso ya también puede considerarse como un castigo, penalización o como quiera llamarlo, porque estamos teniendo porcentajes de grano vano promedio cosecha cerca del 20%. O sea, 1 de cada 5 cajuelas que se entregan no llenaron su grano o no maduraron como tenían que hacerlo, ¿verdad? Y mucho de esto se manifiesta también al final de la cosecha con lo que son las famosas repelas, porque ya cuando la repela es cuando usted ya cosecha, pues es la cosecha sanitaria que uno hace, y básicamente si el grano le costó madurar, si se secó, si se momificó ahí en la planta y se pasaron las 3 o 4 veces y no se pasó cosechando, pues eso es una manifestación de antragnosis o de glomerela, ¿verdad? También, porque y el aumento ha sido o sea, tremendo en los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, son enemigos silenciosos, pues, que mucha gente le dice que es nutricional, otra gente que por el cambio climático, pero también está metido dentro del algoritmo el tema de enfermedades. Claro, claro. Sí, eso es interesante saberlo. Ustedes que son beneficiadores, ¿verdad? Porque se va a manifestar, uno lo ve en campo, pero uno dice, pucha, ya vienen la manifestación en lo que es productividad, ¿verdad? Que se va a dar tarde o temprano, porque es imposible. Y lo que sí hemos visto también es que como típica enfermedad que está empezando a manifestarse y a desarrollarse son los parchones, ¿verdad? Lotes específicos al inicio. Después ya estamos viendo este año pasado y este año, esta cosecha antepasada y esta pasada, ya lotes sólidos, ¿verdad? Del problema. Lo que sí me preocupa, ¿verdad? Porque, digamos, no siento que tengamos el enfoque aún hacia esta enfermedad
muy dirigido hacia roya. Lo que pasa es que el manejo de roya es un toque diferente, ¿verdad?, a lo que tendría que ser el manejo de esta enfermedad. En el caso de esta enfermedad yo diría que sí tendríamos que mejorar un poquito lo que es nutrición, ¿verdad? Pero nutrición más fina. Generar que la planta se defienda con manganeso, con hierro, zinc, que son precursores de enzimas antioxidativas, por ejemplo. El uso del piraclostrobin, importante porque te va a activar casualmente esas enzimas antioxidativas, a pesar de que es un buen fungicida de contacto para la enfermedad. Tiene ese valor agregado, ¿verdad?, de generar estas enzimas que van a eliminar un poco el efecto de estrés oxidativo que genera la enfermedad. Entonces hay que ir pensando en esas herramientas para activar todos estos mecanismos, ¿verdad?, de que disponemos de esas herramientas, ¿verdad? El uso de este producto en específico, ¿verdad?, el piraclostrobin, no solo te va a activar eso, sino activa unas enzimas como la beta-1,3-glucanasa, que es una enzima que destruye la parte de la pared del hongo que está formado de glucanos. Es un efecto indirecto el uso del piraclostrobin, pero al final estamos matando el hongo, no solo con el modo de acción del producto, sino con una enzima que produce la planta para destruir el hongo. Pura inmunidad. La beta-1,3-glucanasa y las quitinasas, ¿verdad? Las quitinasas las activa también la ruta que activa el óxido nítrico, que proporciona el piraclostrobin para la activación de estos genes de resistencia. Entonces estamos hablando también de otra enzima, la quitinasa, que destruye la quitina, que es parte de las paredes celulares del hongo. También podemos hablar de la utilización de otro armamento que se llaman los péptidos, ¿verdad? Los péptidos son aminoácidos de cadena corta, que lo que hacen es destruir el apresorio del hongo. Coletortricum en sí tiene un apresorio, que es como un saquito al final de la hifa que tiene un montón de enzimas para penetrar la hoja. Sin el apresorio, pues le va a ser difícil al hongo penetrar tejido, ¿verdad? Entonces, todo este armamento del uso de péptidos, que por ejemplo, ¿verdad?, que eso es nutrición, tenemos que desarrollarlo para combatir este enemigo que es muy agresivo, ¿verdad? Y tiene todas las herramientas para sobrevivir en el tiempo. Tenemos que tener claro que ya es una enfermedad que está presente y que desgraciadamente yo siento que se va a poner como que más con más incidencia y más severidad. Entonces sí tenemos que utilizar todas estas herramientas, ¿verdad?, nutricionales, y también ser finos, ¿verdad? A la hora de los micronutrientes son muy importantes porque activan, digamos, por ejemplo, Mariano, el manganeso te activa lo que es la superóxido dismutasa. Es un precursor de esa enzima, que es un antioxidativo, que por cierto está en el ser humano también, ¿verdad? Ahora que hablamos de virus y toda esta cuestión, nosotros ocupamos sintetizar enzimas antioxidativas porque los virus generan un montón de radicales libres que matan las células. Entonces el principio al final es el mismo, solo que nosotros vamos a tomar vitamina A, vitamina D, calcio, vitamina C, ¿verdad?, para activar esas rutas de resistencia en nosotros, ¿verdad? Entonces en plantas nosotros lo podemos hacer también, con calcio, con manganeso, zinc. El zinc, catalasas, son activadas por el zinc como un factor coenzimático. El hierro te activa la peróxido de cirogenasa, enzimas antioxidativas al final. Entonces un blend de micronutrientes es importante para activar estas reacciones de defensa. Y el piraclostrobin con su aporte de óxido nítrico como un elicitor de resistencia, ¿verdad? Y hacer trials, ¿verdad?, con ácido salicílico no sería malo. A ver cómo reacciona la planta de café a ese precursor, que es el precursor de precursores en plantas, ¿verdad? ¿Verdad? Que es una alternativa que podríamos investigar, de incorporarla en un programa, pero habría que ver el efecto de ese precursor de resistencia para el control de glomerela y el control de roya, ¿verdad? Pero sí es importante continuar con esa investigación. Entonces, resumidamente, podemos ver que antracnosis nos puede afectar flor, puede afectar definitivamente el cuaje, y no solo el cuaje, sino que también nos puede afectar
a la hora de la producción. En el caso, en otros países hablamos de mancha mantecosa, que al final es lo mismo. Yo creo que en Colombia le dicen mancha mantecosa a la mancha por glomerela o al final la mancha por antragnosis, ¿verdad? Lo que pasa es que sí hay que distinguir entre antragnosis, ¿verdad? Que es una mancha que se da mucho en los bordes de la hoja. Correcto. Y que tiende a ponerse negra y después a resquebrajarse. Ese es el síntoma típico. Una manchita ya más que empieza café y después negra. Y se ve en brote en hoja, que genera en hoja tierna y en muerte descendente en la bandola. En el caso de glomerela, es una lesión que empieza amarillita, es un halo amarillo grande en la mitad de la hoja normalmente, o en la punta de la hoja, y se va tornando un color café claro, ¿verdad? No hay anillos concéntricos, no se ve nada, simplemente se ve como una quema de la punta de la hoja hacia adentro, o solo la mitad de la hoja. Y después ya ese color café claro lo mantiene hasta el final, y después ya la hoja se seca y se defolia. Entonces son síntomas diferentes, totalmente, ¿verdad? Totalmente. La hoja pues sí tiene ese peciolo amarillo, que se hablaba de unas pseudomonas metiéndose ahí de una bacteria, cierto, pero esas pseudomonas, es una pseudomonas que es un endófito oportunista, ¿verdad? Que no es el causal del problema, en mi opinión, ¿verdad? Es una pseudomonas que está ahí. Ahí encontrás fluorescens, encontrás pútida, encontrás varios géneros, especies de pseudomonas, pero en realidad yo siento que es un endófito que su población aumenta debido a la cantidad de daño que ya generó glomerela. Entonces, aplicaciones ya de cobre para eso no las hallo como que justificadas, ¿verdad? Porque el causal no es pseudomonas, en mi opinión, ¿verdad? Pero sí glomerela. Entonces, esos nombres sí los mencionaba porque en otros países creo que se les está mencionando de esa manera. Entonces, sí, para estar todos en el mismo canal, porque me imagino que en países como Colombia debe haber esto, países productores grandes, ¿verdad? Tiene que haber, porque yo en Centroamérica sí he visto esta enfermedad ya en Guatemala, Honduras, bastante significativo el daño. Como habíamos comentado, el daño por glomerela se da en tejido joven, ¿verdad? Tenemos su incidencia es mayor en condiciones de precipitaciones frecuentes y temperatura media de 23 grados, que eso puede variar, ¿verdad? Yo siento que se está presente en café de bajura, en café de altura. Coletortricum es un hongo que se adapta a cualquier condición. Más bien es extraño que se adapte también a cafés de zonas altas. Lo que pasa es que ya no podemos hablar de una temperatura media en cafés de zonas altas como antes, ¿verdad? De 17, 18 grados. Ya nosotros andamos en estos famosos 23 grados y hasta, yo he estado en cafés en zona alta en marzo a 26, 27 grados, ¿verdad? Entonces es como el medio perfecto, ¿verdad? Para el desarrollo de un Coletortricum en zonas altas, ¿verdad? A 1700, 1800 metros. Entonces, todo esto relacionado con el cambio en el clima, ¿verdad? Que sí tiene que ver eso, y esta activación de acérbulos en las canículas, eso es lo que ha generado que este hongo se adapte muy bien a nuestras condiciones. Se han hecho evaluaciones, ¿verdad? De la efectividad in vitro del Opera 18.3 para el control de Coletortricum, ¿verdad? Llámese antragnosis como tal, Coletortricum acutatum, glosporoides, y en el caso de glomerela también, pero vamos a hablar primero de antragnosis. Se han hecho aislamientos a partir de bandolas afectadas, ¿verdad? Con el patógeno. El patógeno crece muy bien en medios específicos como el PDA. Él genera ácidos grasos de color naranja, la colonia es muy profusa, el micelio septado, ¿verdad? Todos los conidios son hialinos, o sea, todas las características. En realidad el hongo es fácilmente aislable, ¿verdad? Él crece en medio cultivo. Vos lo sembrás hoy en cámara
Eso crece en horas. Que ese es el otro problemita que él tiene, ¿verdad? Que es un hongo que en 10 horas, 12 horas ya germinó. Wow. Lo único que ocupa es humedad y estos cambios de temperatura radicales, ¿verdad? Entonces es un hongo muy agresivo. En cuanto a evaluación de la efectividad in vitro del Opera, vimos, bueno, un productor nos pidió que se hicieran esos antibiogramas, que es colocar un disco con hongo bien potencializado, hongo bien crecidito, ¿verdad? En el medio, el antibiograma lo que hace es ver el crecimiento en milímetros, ¿verdad? De la colonia en el tiempo, normalmente 96 horas, para ver cuánto creció y sacar un porcentaje control, ¿verdad? El medio va a tener el equivalente a las dosis por hectárea que el productor esté utilizando. Eso es lo bueno de la técnica, que es muy fácil de hacer y en realidad le da a uno una idea de dónde está uno parado con activos, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Para no ir a perder tiempo en el campo, porque normalmente uno hace cultivos in vitro y no es que esté escrito en piedra, ¿verdad? Que si lo hiciste in vitro en un medio de cultivo, vas a ir al campo y vas a ser exitoso. Normalmente hay que primero hacer las pruebas también en campo, ¿verdad? Para ya que sean un complemento los dos. Pero lo que yo sí siempre he visto es que in vitro en un medio de cultivo no funciona y por lo general el 95% de las veces no es que no funciona in vitro y va a ir a funcionar en el campo. Okay. Lo que sí he visto es que a veces funciona in vitro y no funciona en el campo. Muy bien. Por diferentes razones, ¿verdad? pH del agua, la manera en que aplicaron, o sea, mil factores. Pero cuando tenés las dos cosas, en el caso del Opera sí hemos visto que in vitro funciona y funciona en campo. En el caso de otros productos, desgraciadamente no, pero sí hemos visto que sí hay una correlación con eso, ¿verdad? Entonces, ya que sabemos qué es lo que es un antibiograma, que es crecer el hongo, ¿verdad? En un disquito y medir su crecimiento en milímetros en 96 horas, nosotros podemos sacar un porcentaje de control. Entonces, lo que hicimos aquí en estos trials, ¿verdad? Fue meter el piraclostrobin a medio litro por hectárea, una mezcla de epoxiconazol con piraclostrobin, que es el Opera, a 1 litro por hectárea, un control, T4, que es tebuconazol con trifloxitrobin, que es una estrobilurina, el azoxitrobin, que es otra estrobilurina que está en el mercado, y el trifloxitrobin, que es otra estrobilurina que está en el mercado presente. La idea era ver cuál de las estrobis tenía el mejor control sobre antragnosis. Al final esa era la idea, ¿verdad? Entonces, en los resultados, porque sí es importante saber, Mariano, ok, tenemos estas herramientas, la enfermedad es relativamente pues nueva, ¿cuál es el mejor, ¿verdad? Para no perder, porque no tenemos muchas aplicaciones, ese es el otro problema. Si estamos hablando de antragnosis, tienen que ser aplicaciones que en realidad funcionen lo mejor que se pueda, porque no disponemos de muchas aplicaciones y es un hongo muy prolífico. Entonces, lo que vayamos a hacer, aparte de una nutrición muy puntual, tiene que ser lo más efectivo posible. O sea, es decir, que las aplicaciones deben ser muy oportunas. Así es. Okay. El timing de las aplicaciones, okay, como siempre, importantísimo. Una en prefloración, la otra en floración. Y bueno, yo pensaría, porque tal vez no error, ¿verdad? Que uno lo que trata de hacer es que coincidan con las de roya por el costo de la aplicación, ¿verdad? Porque uno tiene que pensar en eso y la logística de las aplicaciones. Así es. Entonces, bueno, podemos hablar tal vez pero es que con antragnosis yo hablaría de por lo menos 4 aplicaciones al año mínimo, ¿verdad? Tal vez con roya que me la juego con 2 o 3 y ahí voy viendo, pero con este hongo no. Con este yo pensaría en 4, por lo menos. Y el timing, ¿verdad? Que es en prefloración, en floración, para bajar ese inóculo de antragnosis en flor, y lo que moleste o donde haya incidencia, bajar ese inóculo. Y por lo menos, hablando de antragnosis, una en septiembre y lo más largo otra en octubre, ¿verdad? Okay. Es la de septiembre y octubre para proteger el grano, que eso es básico, ¿verdad? Proteger el grano con esas aplicaciones.
porque es el periodo donde la planta está más susceptible, está llenando el grano, ella se está preocupando, bajan las defensas, ¿verdad? Ella no va a invertir energía en producir superóxidos mutasa, ni catalasas, ni... ella va a invertir la energía ahí, entonces está más susceptible aún. Entonces ahí es donde nosotros podemos ayudar a la planta con una nutrición puntual dirigida al hongo, con manganeso, el zinc, el hierro, esos que hablamos como precursores de esas enzimas para que la planta, produzca un poquito más de esas enzimas antioxidativas a pesar de estar llenando grano. Entonces esa es una estrategia bonita de nutrición para sobrellevar este problema. Perfecto. Al final, lo que obtuvimos acá, los resultados finales en este cuadro que dice evaluación de la efectividad in vitro del ópera para el control de coletortricum en estas condiciones, vimos que el tratamiento 1, que es piraclostrobin, tuvo in vitro, ¿verdad? Un 100% de control. El T2, que es el ópera, epoxiconazol con piraclostrobin, tuvo un 100% de control también sobre esta enfermedad. El control, creció 63.4 milímetros, que es lo normal, que después de 96 horas crezca esa cantidad de milímetros, esos entre 60 y 70 milímetros es que crece. El T4, que es tebuconazol con trifloxitrobin, dio un 100% de control también. También es una mezcla de triazol y es una mezcla de un triazol con un estrobin. Desgraciadamente el T5, que es azoxitrobin, ¿verdad? Dio apenas un 17.98% de control. Y el T6, que es trifloxitrobin, dio apenas un 19%. Aquí el problema es que estas dos estrobis ya hay problemas de resistencia ahí, ¿verdad? Entonces, yo vengo viendo eso hace tiempitos, ¿no? Eso no es de ahora. Pero está bueno hacer estos antibiogramas y hacerlos, ojalá, con productos unisitios, ¿verdad? Estarlos haciendo, porque como son productos unisitio, ¿verdad? No son multisitios como un ditiocarbamato, la posibilidad de resistencia es mucho mayor, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar haciendo esto no solo en café, en cítricos, en melón, en cualquier cultivo, sí estar haciendo estos antibiogramas para ver cuál se nos sale el canasto, porque nosotros podemos seguir aplicando un programa, ¿no? Sí, dele, pero y si tenés un 17.98% de control, eso jamás va a parar antracnosis. Entonces, yo mejor me voy con el 100%, ¿verdad? Entonces, si tenés una alternativa así, pues mejor. Y la gente lo que puede hacer es repetir estos antibiogramas en sus condiciones, ¿verdad? Lo pueden hacer mañana mismo. Y ver cómo se comportan estos productos, ¿verdad? Con cepas diferentes en otros países o en otros lugares, ¿verdad? Pero al final, en nuestras condiciones, lo que sí estamos viendo es que sí tenemos un problemita con estrobilurinas para el control de antracnosis. Entonces, la única estrobilurina que en realidad está dando control por el momento es el piraclostrobin. Quiere decir que entonces cuando hablamos de estrobilurinas no estamos hablando de un genérico. También las estrobilurinas tienen diferentes comportamientos, así como los triazoles, que también no podemos hablar de triazoles como una sola, sino que cada uno se comporta de forma diferente. Cada uno se comporta de forma diferente, a pesar de que pertenecen a la misma familia, tienen relativamente el mismo modo de acción, pero en algún momento acá ocurrió en el tiempo, ¿verdad? Alguna mutación, porque Coletortricum tiende a hacer eso, ¿verdad? También, él muta mucho. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Ya en el modo de acción, como es unisitio, es en la cadena de transporte de electrones, citocromo B, al citocromo C ya no hubo la inhibición, ¿verdad? Del movimiento de electrones ahí. Entonces, ya hablamos desgraciadamente de resistencia. Digo yo desgraciadamente porque nosotros entre más herramientas tengamos, mejor. Y no hay muchas estrobis así que estén saliendo todos los años, ¿verdad? Entonces las que tenemos son estas. Desgraciadamente no están funcionando, estas no están dando la talla para el control. Y como mencionábamos, aparte el timing y el número de aplicaciones, la contundencia de la aplicación, ¿verdad? Que es
es importantísimo. En el caso del Opera, como él va con una mezcla de epoxiconazol con piraclostrobin, digamos que es lo que hay que hacer para manejo de resistencia. A pesar de que son unisitio los dos, son modos de acciones diferentes, ¿verdad? Entonces se complementan y estamos cuidando la molécula para poder utilizarla durante varios años, ¿verdad? Bueno, ya habíamos comentado un poquito de las características de lo que es glomerela, las diferencias entre los síntomas de glomerela y antragnosis, que es importante tenerlos claros, ¿verdad? Y hicimos exactamente lo mismo porque esos tratamientos anteriores los habíamos hecho para antragnosis, ¿verdad? Para el síntoma en hoja y en mandola. Aquí hicimos lo mismo, pero con hojas de glomerela ya en prácticamente antitos de la cosecha, donde se ve el grano bien, ¿verdad? Se ve todo perfecto, pero ya hay síntoma en hoja y bueno, aquí está el hongo. Vamos a ver cómo se comportan las estrobilurinas estas con glomerela en este caso. Y en los resultados lo que vimos, muy parecidos a los de antragnosis, ¿verdad? El crecimiento fue muy profuso con el azoxystrobin, muy profuso con el trifloxi, no así con el piraclostrobin o con la mezcla de epoxiconazol y piraclostrobin. En estos aislamientos de glomerela hicimos exactamente lo mismo, ¿verdad? Pusimos en los platitos Petri con microalícuotas la cantidad de producto comercial, sembramos el disco en el centro y vimos cuánto creció en 96 horas y medimos eran 5 repeticiones por cada plato, entonces sí estadísticamente es válido. Y lo que vimos es que el tratamiento 1 de teuconazol con trifloxystrobin sí hubo un 100% de control de esa mezcla de triazol con estrobi. El T2, el azoxystrobin, un 12.5% de control, desgraciadamente muy bajo el control. En trifloxystrobin, que es T3, un 17% de control, más bajo aún que con antragnosis, 2% menos. En el caso T4, que es el piraclostrobin, un 100% de control. T5, el epoxi con piraclostrobin, un 100% de control, y el control creció 64 milímetros en el plato, que es prácticamente casi igual que la vez pasada, ¿verdad? Entonces esto es como que una copia del cuadro de antragnosis, solo que ahora con glomerela cingulata, con muestras obtenidas ya casi a cosecha, ¿verdad? En el caso de glomerela. Entonces aquí, ya que tenemos claro, ¿verdad, Mariano? Ese panorama, lo importante aquí es que en el caso del Opera, ¿verdad? Es una alternativa importante porque nos está dando muy buen control in vitro. Igualmente en campo, él muestra un buen control de la enfermedad, pero ahí lo que sí tenemos que tal vez variar un poco, ¿verdad? Es el caso, ya sabiendo también que el piraclostrobin es el estrobi que funciona, ¿verdad? Si tenemos pira, tenemos trifloxi, tenemos azoxi, pues yo le recomendaría al productor que mejor nos vamos con el piraclostrobin, porque es que los otros dos dan un 12 a un 17% de control. O sea, yo no puedo ir a recomendarle a un productor así para rotar, es que ¿por qué voy a rotar si me está dando este porcentaje de control? No es correcto. Lo ideal es para manejo de resistencia mezclarlo con un triazol, ¿verdad? Que eso es lo que hace el Opera en este caso. Y el timing, como decías vos, de la aplicación en prefloración es importante porque Coletortricum acutatum es especialista en molestar la flor, ¿verdad? En atacar la flor. Él es especialista, y no solo en este cultivo. En el caso de cítricos, por ejemplo, también. Acutatum es el enemigo público número 1, aparte de mancha grasienta, que es Mycopharella citrio, ¿verdad? Entonces ellos se enfocan muchísimo al control de PFD, que le llaman ellos, porque si fregó la flor, se acabó ¿verdad? Ya ahí estamos listos. Entonces por eso tienen que ser muy puntuales las aplicaciones en prefloración. ¿Por qué? Porque ahí la logística de la aplicación es más fácil, digamos, no tenés la presión de que está lloviendo ni nada. Estamos cuidando las yemas, estamos bajando inóculo primario, ¿verdad?
y es importante hacer esa prefloración y justificarla de esa manera con antragnosis. Estamos protegiendo la flor y el cuaje, ¿verdad? Si tenemos buena flor, a veces uno tiene una buena floración y dice, bueno, pucha, ya la hice. Y quedó en la foto. Sí, no cuajo nada. Entonces dicen, ¿pero qué pasó aquí? Y ya vuelve a uno a ver al capataz de la finca y viene a buscar de todo. Pero ¿qué es lo que pasó? De que llegó a Cutatum y generó mal cuaje, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esas aplicaciones en floración también, ¿verdad? Para ir previniendo esto. El ópera no le va a hacer absolutamente nada a la flor, entonces lo pueden aplicar durante floración. Eso sí, tiene que ser rápida la aplicación para no estar ya después de floración, no estamos haciendo nada. Y las otras dos, ¿verdad? Que coinciden con aplicaciones de roya, pero sí yo pensaría en esas 4 por lo menos para fijas, ¿verdad? Para el manejo de antragnosis y glomerela cingulata, ¿verdad? En el tiempo. Hicimos unos estudios, ¿verdad? En Alajuela con flor asintomática, flor apenas abriendo, porque queríamos ver que se aislaba de ahí. Y lo que logramos aislar en esas flores siempre fue Coletortricum, Aspergillus y Phoma, en flor totalmente asintomática. Siempre fue recurrente, ¿verdad? El aislamiento de los 3 honguitos, más que todo Coletortricum, ¿verdad? Aspergillus a veces sí no aparecía tan recurrente, aunque Aspergillus es un hongo que llega igualmente a terminar de molestar, ¿verdad? Él no molesta solo la flor, pero digamos ataca Coletortricum primero y después entra Aspergillus y la quema toda, o Phoma, ¿verdad? Pero el primero que entra es Coletortricum. Ese era el que salía 100% en una flor que vos ves que no tiene ningún síntoma en absoluto. Y eso lo que te indica es, bueno, ahí está el inóculo, ¿verdad? Solo está esperando condiciones para molestar lo que es flor. En este cuadro, bueno, es un análisis que hizo la Universidad de Costa Rica. El primero lo había hecho yo, y ellos en estas fincas en Alajuela, pues les dieron las muestras de tejido asintomático igualmente, ¿verdad? Para ver qué encontraban. Entonces, en fincas sin aplicar, encontraron Anthragnosis, Coletortricum, Cladosporium y Fusarium. Solo que Cladosporium y Fusarium son secundarios, ¿verdad? Ellos son oportunistas también que entran ahí después a molestar lo que es la flor. En el otro tratamiento se hizo una aplicación de un triazol, ¿verdad? Y encontraron Anthragnosis igualmente, Cladosporium y Fusarium y Alternaria en flor asintomática. En otra finca se aplicó el ópera el 11 de abril, ¿verdad? Que esta es una aplicación, la famosa, digamos que prefloración, y solo salió Cladosporium, ¿verdad? Solo pudieron aislar a Cladosporium de flor asintomática. Y en otro caso que no aplicaron absolutamente nada, que era el testigo, salió Anthragnosis, Phoma, Cladosporium, Alternaria. Bueno, salió un zoológico ahí de enfermedades en flor, pero yo diría que lo importante aquí sigue siendo Coletortricum. Entonces, en estos aislamientos corroboran lo que ya habíamos hecho anteriormente sobre lo que es el laboratorio en la Universidad de Costa Rica. Y lo que sí es importante aquí es que ver con esa aplicación prefloración solo salió Cladosporium, que Cladosporium es un honguito que siempre está presente. Sí. Es un hongo que vive en materia orgánica, muy rara vez, bueno, sí es una enfermedad importante, pero en pecanas en Estados Unidos, en Georgia, Cladosporium es súper importante, ¿verdad? Es como que la Anthragnosis nuestra. Pero en esos cultivos allá, en esos hemisferios, ¿verdad? Yo sí lo he visto ahí. Ese Cladosporium sí molesta mucho, pero en nuestras condiciones, Cladosporium es un secundario que siempre aparece cuando hay hoja o algo que está en proceso de descomposición, ¿verdad? Hasta por daño de viento. Yo en melón, a veces aquí en la zona de Guanacaste, bueno, a veces no, cuando siempre hace viento, ¿verdad? En enero y febrero, se quema la hoja y empieza a crecerle Cladosporium en la cara axial, pero en realidad no es un hongo que te va a tostar toda la hoja. Pero aparece porque hubo un daño mecánico por viento.
Hay otros cultivos en que sí es importante, pero en el caso del café no. Pero con el tratamiento de ópera fue el único que apareció, que no es importante, en este caso es la glomerela. Bueno, en aspectos técnicos, el ópera es una mezcla de epoxiconazol con estrobilurina, que es el piraclostrobin. El modo de acción del epoxi es inhibe la síntesis o la dealquilación del ergosterol, que es un componente de la pared celular del hongo. Y en el caso del pira, el modo de acción es inhibir la respiración mitocondrial en el hongo, ¿verdad? Eso es como modo de acción. Bueno, en el caso de café, vemos que el rol del ópera no solo no solo controla bien esta enfermedad, en el caso de Glomerella cingulata y antracnosis, sino que también nos ayuda a la activación de genes de resistencia. Esto no solo hemos visto esto en café, sino se ha observado también en otros cultivos, en el caso de enfermedades virales, ¿verdad?, que son tan complicadas. Hemos visto efecto, pues yo no voy a decir viricida, ¿verdad? Pero el producto lo que hace, el piraclostrobin, al activar estos factores de transcripción que activan genes de resistencia, es que la planta pueda sobrellevar mejor una enfermedad viral generada por un crinivirus, un carlavirus, un CMV, un potivirus. O sea, hay a veces que hay infecciones mixtas, ¿verdad?, que son súper problemáticas. En el caso de bacterias, hemos visto en el caso del HLB, ¿verdad?, que es una enfermedad importantísima en cítricos, Candidato liberibacter, una mitigación del efecto de la microbacteria en árboles ya infectados con un 100%, árboles de 8 años, 9 años, que ya están como que para arrancarlos, ¿verdad? Hemos logrado mejorar la translocación de almidón, ¿verdad?, que eso es lo que friega el Candidato liberibacter, lo que hace es generar un montón de calosa y tapar tejido vascular, entonces el árbol se va muriendo en el tiempo, ¿verdad? En Estados Unidos más rápido, no sabemos por qué, aún, ¿verdad? Un árbol en Estados Unidos pegado te dura 3 años, aquí, y se muere rápido. Aquí puede durar más tiempo, solo que la productividad es muy mala, ¿verdad? Pero con piraclostrobin, que es un fungicida, hemos logrado limpiar el sistema vascular, generando la famosa beta-1,3-glucanasa, que lo que hace es como el trombolítico en cítricos, ¿verdad? Limpia el sistema vascular, hay translocación otra vez de almidón y el árbol ahí va, ¿verdad? Pasas de media caja por árbol a caja y media por árbol en tal vez un año, y pudiendo perfectamente llegar a 2 cajas por árbol, que es una producción, pues no va a batir ningún récord, pero ya la plantación es rentable, o por lo menos te da tiempo a seguir produciendo hasta que puedes renovar la plantación. ¿Verdad? Entonces, hemos visto ese efecto, ¿verdad? Y el efecto del piraclostrobin en ese caso es meramente como un elicitor de resistencia. Ahora, hay muchos procesos fisiológicos, ¿verdad?, que afecta el piraclostrobin. El pira trabaja así, desde el punto de vista de resistencia. Aumenta la actividad de una enzima que se llama la nitrato reductasa. Cuando la nitrato reductasa se activa, ¿verdad?, se pasa de nitratos a nitritos en la planta, ¿verdad?, que son más, dentro del proceso de la utilización del nitrógeno. Al aumentar esto vamos a tener más nitrógeno disponible para la planta, pero cuando pasamos de un nitrato a un nitrito, ¿verdad?, y después amonios, se suelta un óxido nítrico ahí, una molécula gaseosa de ON. El óxido nítrico es un elicitor de resistencia en plantas, como lo es el ácido salicílico, como es el ácido jasmónico, como es el calmodulín, ¿verdad?, que es una proteína que anda ahí en el citosol celular. En el ser humano tiene calmodulín también. En plantas no se ha estudiado mucho el calmodulín, pero el calmodulín es una proteína que es un factor de transcripción, ¿verdad?, que se va al núcleo a activar genes de resistencia. Eso trabaja así, digamos, el óxido nítrico o cualquiera de estos elicitores, el ácido salicílico, nunca van a ir al núcleo a activar ningún gen de resistencia. En realidad, ellos se le pegan a un factor de transcripción, que es una proteína. En este caso podemos hablar de una WKRY, hay MAPK, hay un montón de familias de factores de transcripción. En el ser humano trabaja igual. Los factores de transcripción son los que van al núcleo a activar genes de resistencia.
Entonces, en el caso nuestro, si nosotros aplicamos óxido nítrico, se le pega al WKRY y el WKRY, esa proteína, se va al núcleo y activa un gen dado, ¿verdad? ¿Qué te activa? La síntesis de ese gen de las enzimas antioxidativas, de las quitinasas, de las proteasas, de las glucanasas, de todo el armamento que disponemos, ¿verdad? Para defendernos, bueno, para que la planta se defienda, ¿verdad? Ese es el mecanismo. Entonces, ahí es donde actúa el óxido nítrico como un elicitor, ¿verdad? Pero así es como funciona esto, ¿verdad? Y WKRY, por decirte algo, en café, es una familia de factores de transcripción muy grande en café. Y yo diría que la WKRY es la más importante, la que activa más genes SH, especialmente SH5, ¿verdad? Entonces, al final estamos trabajando sobre todo los SH, ¿verdad? Pero sí hicimos unos estudios también de la activación, no tanto del gen, sino del gen, porque lo que queríamos medir era en roya. Más bien, con aplicaciones de piraclostrobin, lo que hicimos fue medir el gen CAR111. El CAR111 es Coffea arábiga 111, y es un gen que produce la planta para combatir roya. ¿Verdad? Entonces genera las enzimas que degradan pared para roya. Muy bien. Entonces lo que queríamos era ver con aplicaciones de pira qué pasaba con el gen CAR111 que la planta produce para roya, ¿verdad? Para ver si subía o bajaba o qué pasaba con el bendito gen. Entonces el gen se midió en picogramos de ADN de CAR111, y lo que vimos es que con aplicaciones de pira no aumentaban las cantidades de gen contra roya. Lo que te dice es que más bien tienden a bajar o a mantenerse. Entonces, aún con planta sintomática. Entonces, lo que te dice eso es que en el tiempo la planta no tiene necesidad de fabricar el CAR111, ¿verdad? Porque las cantidades de roya no están subiendo. Entonces, ahí estamos también obviando una resistencia. Que habría que hacerlo con otros productos para ver si después de aplicaciones con tal producto y si sube el CAR111 y compagina con sintomatología, estamos hablando de que tenemos un problema, ¿verdad? Porque en teoría no deberían de subir los genes porque no hay presencia de hongo, entonces la planta no produce el CAR111. El CAR111 ya está bien secuenciado, entonces ese gen vos lo puedes hacer un primer y una sonda específica e ir a detectarlo con PCR. ¿Verdad? Que esa es la técnica que está de moda ahora. Bueno, el PCR nosotros lo podemos utilizar para este tipo de estudios. Sí, el que se está utilizando, claro. Pero ya tenemos la secuencia del CAR111, ¿verdad? Entonces sí, lo que importa tener ahí es la secuencia del gen para ir a detectarlo. Lo hicimos al revés, en lugar de ir a detectar la cantidad de roya, ¿verdad? Porque es que la cantidad de roya tiene un pequeño problema con PCR. Con el PCR te dice qué cantidad en picogramos de roya hay, de ADN, pero no te dice si están muertos o están vivos. Tal vez es la firma genética del bicho, pero no te dice si está vivo. Entonces, ¿qué gano yo? No sirve. Entonces lo hice al revés. Una vez en Estados Unidos me hicieron eso. Ahí me hicieron una pregunta: bueno, ¿y cómo sabe usted que está vivo o está muerto esa cantidad de picogramos? Y fue, pucha, me entregó, porque tiene razón. Lo hicieron al revés. Pero el gen ahí está. Esté vivo o no esté vivo, ahí está, ¿verdad? Y se produjo por la presencia del hongo o no. Ahí no importa que esté vivo o que no esté vivo. Es un indicador. ¿Verdad? Entonces es más viable, no es más viable, es más fiable que, digamos, un dato de picogramos de roya. ¿Verdad? Que decís, sí tengo 100 picogramos, perdón, de ADN de roya. Pero ¿cuánto de eso está vivo? Igual que ahora está saliendo con el bendito virus ¿verdad? Que hay gente que se supone que está ya curada, pero le queda la firma a la persona. No implica que la persona esté... no, pero es que tal vez le quedaron trazos, pero yo no sé si ese virus está muerto. ¿Verdad? Puede ser que ahí esté, pero que esté muerto, pero que lo detectó el PCR. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, con el CAR111, bueno, entonces vamos a medir el gen. Muy bien. Es mejor,
por si me sale otro con otra pregunta. Incómodo. Incómodo, pero es que sí tiene razón, yo me quedo así, a menos de que tengamos una técnica con PCR, que yo creo que ya la están haciendo, con microarreglos, de detectar el que está vivo nada más. Muy bien. Ahí entonces ya podríamos ir con más seguridad a decir, bueno, es cantidad de ADN viable, eso es lo que ocupamos. Muy bien. Pero esas técnicas van volando, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente tal vez no tan accesibles, porque no es cualquier país que hace eso, ¿verdad? Pero ahí van evolucionando eso. Corea del Sur, Nueva Zelanda, hay países que ya van muy avanzados en eso, ¿verdad? Entonces, Holanda, ¿verdad? Entonces nos aprovechamos de esas, ¿Cómo no? de esas cosas acá en Costa Rica. Y bueno, como habíamos comentado, el óxido nítrico actúa como un elicitor de resistencia, se le pega ese factor de transcripción y no se activa enzimas, genes que producen enzimas antioxidativas, se activan defensas, ¿verdad? Genes silenciosos, es importante mencionar los famosos genes silenciosos. Los genes silenciosos son pedacitos de ARN, ¿verdad? Mensajero que la planta produce para que se le pegue el ARN del patógeno y lo decodifique. Eso es muy interesante. Los genes silenciosos es una manera de defensa importante en planta. Lo que pasa es que el gen silencioso normalmente se activa ya cuando la planta está infectada. Pero nosotros podemos activar esos genes silenciosos, ¿verdad? De otras maneras, ¿verdad? Con activadores de resistencia, manipulando genéticamente la planta también, ¿verdad? Yo le comentaba a un semillerista en melón que ocupábamos modificar esa planta para que produjera genes silenciosos para tal virus, ¿verdad? Y ya que sabíamos la secuencia, ¿por qué no hacíamos eso? Y poner a la planta, es como estas vacunas nuevas que van a salir para el coronavirus, que son de ARN. O sea, le vacunan a uno eso, nada que ver con virus atenuados o virus muertos o nada. Te vacunan algo que te va a decir, fabrica esta proteína que va a desnaturalizar la cápside del virus. Muy bien. Esas son el top notch de las vacunas que nos van a dar para el coronavirus, espero en septiembre o pronto, o ya ocupamos eso. Pero las vacunas van a hacer eso porque son baratísimas versus hacer un desarrollo con otro tipo de vacunas. Va a ser con vacunas ARN que te dan el mensaje de producir esa proteína, una proteasa, que destruya la cápside del maldito virus ¿verdad? Entonces eso es en plantas yo le pregunté al semillerista de la casa y le dije, ¿por qué ustedes no hacen eso? Algún día. Y el genético está, sí, se puede. Lo que pasa es que es algo, pues no es fácil, ¿verdad? Pero con ingeniería vos puedes hacer eso, hacer que la planta produzca una proteína que destruya la cápside de un potivirus. O de cualquier virus, silarvirus o cualquiera. En realidad sí se podría, claro, es un estudio, pues hay mutaciones y hay variabilidad genética, o sea, no es fácil, pero no es imposible. Entonces en café es otra herramienta más. Es otra herramienta para el futuro, ¿verdad? Para este tipo de laboratorios, en café podríamos hacer algo así, juguetear un poco con eso. ¿Verdad? Y ya empieza uno a volar la imaginación un poquito, pero ni tan imaginación, porque ese manipulado es posible para hacer una planta resistente a antracnosis, roya. Bueno, imagínense. ¿Verdad? Eso es un poquito de lo que viene en el futuro. Claro. Y porque hay que estar pensando en eso, hay que pensar que sí se puede hacer eso. Totalmente. ¿Verdad? Tal vez suena un poquito así como que eso no va a pasar aquí, pero sí se podría hacer. Y en el caso de nosotros, ¿verdad? Por lo pronto, ir trabajando en lo que es activación de defensas, el piraclostrobin inhibe la síntesis de etileno también, que es bueno. Si tenemos una planta fotosintéticamente activa más tiempo, tenemos una planta que produce más ácido salicílico. Claro. El ácido salicílico, acordémonos que solo se produce en los cloroplastos en las plantas. No se produce en la raíz, no se produce en partes que no sean fotosintéticas. Entonces, si tenemos hojas
Entre más hojas tengamos, más ácido salicílico vamos a tener y una mejor defensa la planta va a haber. Entonces, que ella dure fotosintéticamente activa más tiempo por tener menos etileno es fabuloso, ¿verdad? Si podemos tener eso, y eso es lo que genera el pira, porque el piraclostrobin inhibe una enzima que se llama la ACC sintasa, que es la precursora de la síntesis de etileno. Si esa enzima se inhibe, no hay síntesis de etileno. Y aumenta el rendimiento fotoquímico. Así es. Muy bien. Entonces tenemos ese otro valor agregado de la molécula. Muy bien. Aparte que hay un aumento en biomasa, porque hay más nitrato reductasa, Sí, tenemos más cambia. verdor, tenemos una planta con una temperatura menor, entonces va a transpirar menos, ¿verdad? Va a haber una respiración menor. Entonces es un escenario fisiológicamente pues mejor. Entonces eso es lo que queremos para poder sobrellevar una enfermedad. Entre más efecto fisiológico de este tipo tengamos, mejor. Muy bien. ¿Verdad? Es una planta que va a poder sobrellevar una infección viral, bacteriana o fungosa de una mejor manera. Dentro del modo de acción, ¿verdad? Del F500, que es el componente del ópera, el piraclostrobin, tenemos que actúa a nivel de mitocondria en el hongo, ¿verdad? Inhibiendo en la cadena de transporte de electrones al final del ciclo respiratorio, ¿verdad? Después del ciclo de Krebs, en la cadena de transporte de electrones se inhibe específicamente en el citocromo 3. Recordemos que está el ciclo de Krebs, ¿verdad? Primero, síntesis de ATP ahí. Y después al final del ciclo de Krebs está la cadena de transporte de electrones. En esa cadena de transporte de electrones es donde el piraclostrobin inhibe el paso de electrones del citocromo B al citocromo C en el complejo 3. Entonces se va acumulando ahí y los electrones, se intoxica la mitocondria y se muere. ¿Verdad? Se va intoxicando. Eso es lo que hace el piraclostrobin a nivel mitocondrial. Entonces pierde energía el hongo, se muere la hifa, o sea, ahí es donde él trabaja. Esto en cuanto a modo de acción, ¿verdad? En el hongo. Por eso es importante también hablar un poquito de la mitocondria, porque la mitocondria, desde el punto de vista de enfermedades en la planta, ya no del hongo, olvidémonos un poquito del hongo, es la organela que regula o modula los genes de resistencia en el núcleo. La mitocondria no es solo para producir ATP en la planta. Cuando hay un ácido salicílico, el ácido salicílico entra a la mitocondria, le genera un estrés oxidativo ahí, se generan especies reactivas de oxígeno que se le pegan a un factor de transcripción que se llama NPR1. El factor de transcripción, este NPR1, es la que va a ir al núcleo a activar genes de resistencia. Entonces, la mitocondria es importantísima desde el punto de vista de modular resistencia para antragnosis o roya, porque es la organela que modula esa respuesta en las plantas. Si tenemos menos energía, si tenemos menos fósforo, si tenemos una planta malnutrida que no tiene cómo fabricar su ácido salicílico, porque no tiene buenos cloroplastos, no tiene nitrógeno, no tiene magnesio, no tiene, o sea, esperar una respuesta inmune efectiva, difícil, ¿verdad? Si no tenemos el fósforo para lo que es la fabricación de fotosintatos y el ATP a nivel mitocondrial, va a estar difícil, ¿verdad? Que una planta pueda defenderse mejor. Sabiendo esto, justifica el hecho de tener una nutrición puntual y balanceada, ¿verdad? En lo que es la planta. Por eso nutrición es importantísimo. Aparte de todas estas otras herramientas, necesitamos tener eso bien puntual y bien suplido, ¿verdad? Para que la planta pueda responder al ataque de un patógeno. O un estrés hídrico, o un estrés de cualquier tipo. Hasta hablamos ahora de fotooxidación, quema de sol en café o en cualquier cultivo también. Ahora uno ve fotooxidación es por radiaciones altas, ¿verdad? Días muy largos, sequía y temperaturas altas te generan quema de hoja. Entonces tenés que tener una planta que pueda sobrellevar esas condiciones tan, llámese piña, llámese cítricos, llámese café, cualquiera. En melón antes hablaba uno de aplicar toda esta caulinita y todo para proteger la fruta, y ahora hay que proteger toda la hoja.
que se queme por las altas radiaciones. No sé, es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Donde se pueda. Pero el Piracloster 20 ayuda también a eso porque lo que es bajar temperatura, baja respiración, o sea, la planta va a estar más holgadita, un mejor aprovechamiento del agua, cierra estomas, o sea, todo eso que ayude a la planta a sobrellevar este tipo de estrés oxidativo, pues mejor, ¿verdad? En el caso de la inducción de resistencia vía óxido nítrico, hemos visto que el F500 es un elicitor. Hablamos un poquito de los factores de transcripción, ¿verdad? Que en el caso de café, bueno, y la mayoría de las plantas, la familia más importante es la WKRY, que son proteínas. Al final todo es proteína, ¿verdad? El ser humano es igual. Todos los que son respuestas son proteínas o enzimas, ¿verdad? Por eso es importante los aminoácidos. Porque las proteínas están hechas de aminoácidos. Si queremos una respuesta a la planta más contundente, no es malo pensar en suplir esos aminoácidos para que ella la tenga, especialmente la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido importantísimo en defensa porque ahí es donde empieza una ruta que se llama la ruta de los fenilpropanoides. Cuando uno aplica un fosfito o quitosano, que es otro elicitor de resistencia, se me olvidaba, es el quitosano. La ruta que se activa es la ruta de los fenilpropanoides. De la ruta de los fenilpropanoides sale el ácido cinámico, que de ahí deriva el ácido salicílico. Por eso es que es tan importante esa ruta. Yo diría que la más... Es el origen. Yo creo que es la más importante, ¿verdad? La ruta de los fenilpropanoides. Pero empieza con un aminoácido, que es la fenilalanina. Entonces viene una enzima que trabaja sobre ella, que se llama la fenilalanina liasa, y ahí viene esta cascada de reacciones, ¿verdad?, que producen flavonoides, fitoalexinas, bueno, ahí termina en beta-1,3-glucanasa, termina en quitinasas, la pared se hace un poquito más gruesa, la pared celular, para defenderse. Es una reacción mecánica, pero sí tenés un poquito más de lignina ahí, entonces tenés una pared más fuerte. Pero todo empieza ahí. Pero todos son aminoácidos, ¿verdad? Empieza con aminoácidos. Entonces, si tenemos un blend de aminoácidos, ojalá que tenga fenilalanina, por lo menos un 1%, y meter ese aminoácido ahí no es mala idea, ¿verdad? Para que la planta no lo tenga, al final lo va a producir, pero un empujoncito. Dentro de un manejo de resistencia, si yo pensara en coletótrico, pucha, yo le meto un blend de aminoácidos a eso, uno que tenga por lo menos 22 aminoácidos, y que siga, que tenga fenilalanina, es un 1%, para tener un panorama más completo, ¿verdad?, de lo que es defensa en plantas. Sí es importante, creo yo, eso, que se pudiera implementar, ¿verdad? Obviamente implica un costo, pero yo creo que el costo-beneficio es mayor, pensando en enfermedades tan complicadas como estas, ¿verdad? Entonces sí, al final todo este tipo de cosas que uno hace para mejorar defensa en plantas mejora la productividad, eso sí he visto yo. Van de la mano, porque hacer todas estas cosas para activar resistencia es por default que aumentas la productividad. No solo por el control de la enfermedad, sino que estás haciendo tal vez cosas que antes no hacías, ¿verdad? Entonces eso redunda en mayor Brix, en mayor sólidos, en ciertos cultivos, de cuando se da uno cuenta, mira, aumentó 2 Brix esto y estoy manejando resistencia. Pero es por todas estas cosas que no son económicamente tan inviables, ¿verdad? Si uno las pone un costo y un beneficio, al final Sí, al final el costo fue no haberlo hecho. Exacto. Porque se le devuelven los efectos negativos. Exacto. Entonces yo siento que sí vale la pena analizar eso, ¿verdad? Y verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Para el control de estas enfermedades. Y el enfoque aquí sería resistencia, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Nosotros hemos logrado mejorar mucho lo que es productividad con infecciones mixtas virales de, qué sé yo, un SQ, potivirus, CMV, todos a la vez, geminivirus metidos en tomate también, ¿verdad? Que es una planta, una solanácea que es muy, muy sensible
lo que son enfermedades virales y bacterianas, como una Ralstonia, o una Pseudomonas corrugata, o sea, todas estas enfermedades complicadísimas, si uno maneja resistencia va a estar 1000 veces mejor. Y una de las herramientas más importantes, creo yo, es el piraclostrobin como un activador que uno está utilizando como fungicida, ¿verdad? Pero a la vez está ayudándonos a manejar un poquito estas respuestas de defensa. Y eso es básicamente la idea que les quería compartir hoy, Mariano. Perfecto, don Mauricio. Resumiendo y volviendo a lo que iniciamos, ¿verdad? El manejo integrado de plagas. ¿Qué de las personas que nos están escuchando, que son pues finqueros, productores de café o bueno, también aplica para otros cultivos, qué otros factores, teniendo en la caja de herramientas la mezcla de epoxi con el pira, qué otros elementos tenemos que agregar para potencializar el efecto del ópera? Que ya lo ha mencionado, ¿verdad? Pero para ir resumiendo. Sí, claro. El timing de las aplicaciones, ¿verdad? Es importantísimo. Ojalá poder hacer esa aplicación pre-floración para ir bajando el inóculo de lo que es antragnosis. La aplicación en floración para proteger la flor, ¿verdad? Que sea expedita, que sea lo más efectiva y una buena aplicación, ¿verdad? Es importantísimo. Y esas otras dos aplicaciones que sí... que tendríamos que pensarlas, ¿verdad? Que hay que hacerlas, ¿verdad? Para poder sobrellevar esta enfermedad, porque con 2 o 3 aplicaciones yo lo veo difícil, ¿verdad? Yo pensaría en unas 4, que al final uno dice, fue 4, pero es que es mejor eso que estar ya en cosecha y ver ese montón de granos todos afectados, ¿verdad? Y las bandolas muriendo, o sea, porque no te va a afectar solo la productividad de ese año, sino que va a afectar el año entrante. Totalmente. Y te va a generar defoliación y tal vez hasta uno tuvo un buen control de roya, pero ¿para qué? Entonces no gané nada. Y eso es lo que yo he estado viendo últimamente, ¿verdad? Que es más daño de esto que de roya. Y las enfermedades son así, luchan hasta por nicho, ¿verdad? Y esta yo creo que está ganándole nicho a roya en ciertos cultivos, en ciertas fincas. Entonces eso es importante, lo que es la nutrición, que sea puntual, ¿verdad? Puntual para activar resistencia, aparte de la nutrición macro, ¿verdad? La nutrición normal, que esa tiene que estar ahí, ¿verdad? Tiene que estar la fórmula completa, con su magnesio, con los requerimientos de cada finca, ¿verdad? Que tiene que estar ahí puntual. Su fórmula completa y las dosis por hectárea, lo normal. Y los foliares, ¿verdad? Que se acostumbren, eso sí, bueno, en floración tal vez el boro, ¿verdad? Lo que es el calcio y el zinc, ¿verdad? Que son importantísimos para lo que es floración. Y el manganeso, ¿verdad? Como un activador de la superóxido de mutasa, el zinc como un activador de la peróxido de cirogenasa, el hierro también, ¿verdad? Como un activador también de enzimas antioxidativas, catalasas. Esas son las funciones de esos micros, por eso hay mucha mezcla que trae micros, pero que dice que activan resistencia, pero no dicen qué es lo que activan, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, dime, ¿qué será lo que activa? Bueno, lo que activan son esas enzimas antioxidativas, son precursores de las enzimas antioxidativas, ¿verdad? Entonces es importante meterlas, no para ver el cafetal más bonito físicamente hablando, ¿verdad? Sino es que estamos activando esos microelementos, van a actuar como un factor coenzimático para la producción de estas enzimas antioxidativas. Eso va a redundar en mejor productividad. Una planta con esos niveles, con donde tienen que estar, te va a generar más fotosíntesis, una planta más holgada, energéticamente hablando, que puede sobrellevar un estrés hídrico. Entonces ahí son los beneficios, el valor agregado de hacer esto. Aparte, control de enfermedades es que vas a mejorar esos aspectos. El uso del ópera, ¿verdad? Es importante dentro de las herramientas químicas que tenemos disponibles porque tiene un muy buen efecto para antragnosis y es la única estrobilurina que está dando la talla. Entonces, yo tengo que decir que tenemos que ir con la que está funcionando mejor. Y el valor agregado de utilizar el piraclostrobin, que nos activa todos estos efectos fisiológicos, ¿verdad? Que hablamos de resistencia, que es otro valor agregado al producto que
que al final va a redundar en un mejor control de lo que es antracnosis, porque si te vas ya puntualmente hablando, podemos encontrar los genes de resistencia que activa el PIRA en el caso de antracnosis también. O sea, eso ya está documentado. Uno se mete una base de datos, metes COFE arábica y te vas a WKRY y vas a ver cuáles son los genes que se activan en defensa. Igualmente para Roya, ¿verdad? Para Roya, así fue como encontramos el CAR-111, ¿verdad? Y su secuencia. Entonces simplemente mandar a hacer un primer, una sonda específica y a medir cuántos picogramos de... Claro, eso suena muy fácil, ¿verdad? Pero hay que es un mandar a hacer a Corea del Sur eso. Y, no es tan fácil, pero si es con antracnosis se puede hacer. Porque ya esos genes ya están secuenciados también, ¿verdad? En el caso de glomerela habría que ver. Hay que buscar. Pero sí se puede hacer un estudio de ese tipo, si a alguien le interesara hacer algo así, sería muy bonito. Y ya para finalizar, en el caso de antracnosis, bueno, lo recomendable son la aplicación oportuna y ya no vimos los momentos. Existen ONGs y comités internacionales como FRAC, que es el Fungicide Resistance Actions Committee, correcto, que básicamente una de las recomendaciones que ellos hablan es del tema de rotación de moléculas para tratar de evitar despertar esa resistencia dentro de los hongos, ¿verdad? ¿Qué plan B tenemos dentro de las herramientas químicas para ir jugando con la mezcla de ópera? Yo diría que, y eso es muy importante, de por sí, como habíamos comentado anteriormente, antracnosis es una enfermedad complicadita, ¿verdad? O sea, entre más herramientas tengamos desde el punto de vista químico, pues mejor, porque no podemos, digamos, por ahora decir que a pura resistencia voy a ir a controlar antracnosis, es imposible. Pero yo pensaría en incorporar un ditiocarbamato. Muy bien. Un multisitio, que en este caso ya yo he hecho antibiogramas con ditiocarbamatos y dentro de las moléculas los mejores está el Ferban o el Tiram, ¿verdad? Esos dos ditiocarbamatos son muy activos, los otros son activos también. Hablemos de un Mancozeb, un Propineb, pero esos dos son los más contundentes en días control, ¿verdad? Que son los que más duran, ¿verdad? Normalmente los ditios pues son protectantes, ¿verdad? No van a durar así como un ópera o un triazol o un Stroy, ¿verdad? Pero sí es una herramienta importante para rotación y yo pensaría en esos productos para un multisitio, esos ditiocarbamatos para, ya sea en mezcla con el ópera, cuidar la molécula, ¿verdad? Estamos cuidando el PIRA, porque a pesar de que el ópera trae su epoxi, ¿verdad? Son unisitios, ¿verdad? Solo el triazol es un multisitio. Es un solo lugar, solo de alquila la síntesis del colesterol es todo lo que hace. Y, pucha, o sea, es jugársela solo con una cosa está difícil. Y el PIRA también es un unisitio, ¿verdad? Entonces lo ideal ahí es meterle el ditio, que resistencia con ditios, pucha, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, como son multisitio, eso es lo que yo recomendaría, mezclarlo con un ditio y podrían ser esos dos, ¿verdad? Que son los más activos en el caso de antracnosis. En el caso de antracnosis. En café. En café, así es. Mauricio, primero que todo agradeciéndole a Distribuidora Agrocomercial, ¿verdad? Y la gente de BAF por haber participado en el foro y por supuesto compartir la experiencia y el conocimiento suyo pues se vuelve invaluable y lo esperamos pronto que pase por acá de nuevo, ¿verdad? Para Muchas hablar gracias. Pues de otra cosa pues, pero igual las puertas abiertas para cualquier investigación, ya sea de la finca y del foro, y agradeciéndole de nuevo por la charla. Muchísimas gracias. No, hombre, con mucho gusto, Mariano, a la orden y cualquier cosa disponible 24/7. Muchas gracias. Gracias.